Esta es la clase del, hoy es el 13 de abril de 2021. Esta es la lección número 15 ya, ¿verdad? Estamos iniciando la semana 8 del semestre del curso de Comunicaciones Eléctricas 1, donde estamos viendo modulación AM de gran portadora, o lo que se llama DSB-LC. La clase pasada quedamos, mover esto. La clase pasada, estamos aquí, en este, en esta parte donde analizamos lo que es índice de modulación. Entonces, bueno, repasar aquí rápidamente el concepto, pues este concepto es bien relevante para lo que es modulación. El hecho de que DSB-LC, pues es un tipo de modulación que se crea para evitar que la envolvente de la señal modulada cruce por cero. Ese es el detalle, ¿verdad? Porque, aunque todavía no hemos visto el demodulador de DSB-LC, les vengo anunciando desde hace rato que la idea es que la información quede únicamente aquí, ¿verdad? En la envolvente superior de la onda modulada, porque esto es mucho más fácil de ver. Aquí se presenta un ejemplo pues con una onda cenital, que es pues, más claro de ver, porque es una onda pues bien conocida, entonces para entenderlo es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero la idea es que nunca cruce por cero. Entonces, lo que hacemos, lo que hacemos es tener una modulación hasta este punto, DSB-SC, ¿verdad? Vean que eso es portadora suprimida ahí hasta ese punto. Y le hacemos una suma de la portadora, ¿verdad? Entonces hacemos la suma de la portadora, esto es el carrier, que se inyecta ahí, y tenemos esa suma, ¿verdad? Entonces podemos decir de alguna manera que DSB-LC es igual a DSB-SC más la portadora. Casi que en cualquier forma que lo veamos. Nosotros hemos visto, hemos trabajado con una ecuación, ¿verdad? Donde viene K y demás. Pero cualquier otra forma donde yo haga esta combinación de DSB-SC y la portadora, pues me va a dar gran portadora. Eso para que lo tengan claro. ¿Por qué se los digo? Porque en ocasiones, pues a nivel de evaluación, aparecen casos donde se combina un DSB-SC de algún tipo, ¿verdad? Y se le suma la portadora que viene de algún otro lado, ¿verdad? No precisamente en esta forma, porque la ecuación que utilizamos, pues es una ecuación muy concreta, ¿verdad? Donde decimos, no, todo bajo control, pues así es como se ve. Y entonces estamos diciendo que AC, por ejemplo, ¿verdad? Es la amplitud de la portadora y la compartimos pues con la DSB-SC, pero bueno, en términos generales, conceptuales, cualquier portadora suprimida que yo sume con una portadora me va a dar gran portadora. Eso primero que nada que lo tengan claro. Y luego, la idea de este sistema es evitar esos cruces por cero, ¿verdad? Eso no quita que yo pueda tener cruces por cero y que tenga sobremodulaciones, como en este caso. Si yo tengo sobremodulación, sigue siendo DSB-LC. Eso no lo quita, pero pues pierde sentido. Lo que hace es que pierde sentido, ¿verdad? Porque el sentido es no tener sobremodulación. Y bueno, eso lo controlamos con este factorcillo, ¿verdad? Que está aquí, que es el porcentaje de modulación, que sería el K por la magnitud del valor máximo de MDT, ¿verdad? Por un 100%. Cuando logramos que esto sea menor al 100%, estamos cumpliendo el propósito de lo que queremos. Si no, pues vamos a tener sobremodulación, cruces por cero
Y para demodular esto, vamos a necesitar un receptor síncrono, el cual funciona y todo, pero es más difícil, que es lo que habíamos visto, ¿verdad? Bueno, todavía no hemos visto que sea más difícil, porque no lo hemos comparado con el otro. Pero sí, es un demodulador complicado, que es como el demodulador Costas o uno que lleve portador a piloto, que la dificultad del sistema consiste en tener una copia exacta de la portadora. Ok, entonces ahí es donde quedamos, analizamos esto, ¿verdad? Cómo va cambiando la, eh, la relación de las señales. Tal vez mencionar otra cosa respecto al porcentaje de modulación. De manera conceptual, pero que me lleva a poder elegir números correctos o saber por qué se eligen ciertos números. Uno podría decir, bueno, yo quiero evitar esto, quiero evitar la sobremodulación. Está bien, eso es perfectamente válido, evitar la sobremodulación. Estar aquí, pues puede parecer ya muy riesgoso, ¿verdad? Muy riesgoso, ¿por qué? Porque los sistemas no son perfectos, se desajustan con el tiempo, hay niveles, hay tolerancias, y podríamos caer en una sobremodulación fácilmente. Entonces mejor nos alejamos, ¿verdad? Y alguien podría decir, no, trabajemos con un índice de modulación bajo. Está bien, se puede trabajar con un índice de modulación o porcentaje de modulación bajo, pero hay que tomar en cuenta algo. Y es el tamaño relativo que va a tener la información respecto a la portadora. Vean, por ejemplo, ¿qué ocurre? Voy a marcarles dos casos simplemente para no hacerlo muy extenso. Simplemente supongamos, aquí no tenemos, para este caso no usamos un símbolo específico para índice de modulación o porcentaje de modulación, pero ahorita vamos a ver que con la modulación de tonos sí hay un símbolo, pero ahorita lo estamos viendo de forma genérica. Pero entonces supongamos que tenemos el caso de K por la magnitud del MDT max, ¿verdad? Digamos, baja, voy a dejarlo así en términos baja, y un K MDT max alta, pero sin sobremodular, ¿verdad? Alta sin sobremodular. Ok. Y supongamos que los dos tienen la misma portadora. Al decir que los dos tienen la misma portadora, pues podemos asumir entonces que la portadora anda como en esta amplitud. Lo estoy haciendo ahí a ojo, pero va a permitir establecer el punto de lo que quiero, digamos. Eso es más o menos lo que debería ser la amplitud del carrier, ¿verdad? Menos AC y menos AC. Ok, en los dos es similar ahí ya, como les digo, a puro ojo. Supongamos que tenemos, voy a hacerlo sencillo con una triangular porque es un poquitín más fácil de dibujar. Entonces, supongamos, voy a dibujar la envolvente de una triangular. Vean que aquí es bajo y aquí es alto. ¿Qué va a cambiar? Si yo uso la misma portadora, cuando yo varío el porcentaje de modulación o el índice de modulación, yo puedo experimentar algo que de repente se va a ver algo así. Voy a dibujarlo ahí de manera sencilla. Como envolvente, la señal, voy a dibujarlo así, más o menos. Entonces la parte de abajo, pues sería similar ahí a, les digo, a puro ojo. Es un análisis muy cualitativo, pero que funciona. Voy a dibujar la de abajo, que es más alta, ¿verdad? Pero es la misma señal, pero no sobremodula. Ese es ay, lo hice al revés. Ay, no, la comparé con la de abajo, es con la de arriba, estaba bien. Vamos que así, así,
más. Y así. Y la de abajo, la parte del envolvente de abajo, podría ser algo así. Como les digo, es sumamente cualitativo esto, pero me permite entender. Más o menos, ¿verdad? Vean que marqué la misma portadora, pero cambió la relación de tamaño de la información respecto a la portadora. Entonces, cuando yo dibujo ahí la onda, digamos, el carrier, pues sí, el carrier se va a ver, a dejarlo en una línea un poco más suave para cargar lo menos posible. Y bueno, ahí se me pasó un poquito. Vean que se vería, no lo estoy haciendo tan junto como debería porque no tardo toda la vida. Es más difícil, pero para darse una idea. Aquí el carrier pues se vería de repente algo así. Bonito no está quedando, ahí mis disculpas. Pero sería algo de este estilo. Entonces, la pregunta y es una pregunta para ustedes. Así, humanamente, a puro ojo, como decimos, ¿en cuál sistema creen ustedes que la información está representada de forma más clara? Más, es más fácil de recuperar la información. ¿En el de arriba o en el de abajo? ¿En cuál de los dos será más fácil recuperar la información? Está la información de forma más clara. ¿Arriba o abajo? Te dicen. Tal vez la de abajo, porque la de arriba pues no se conoce, digamos, con exactitud cuál es la onda portadora. La moduladora, más bien. Sería como la moduladora, pero Sí, 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 sí. Ajá. perdón. Pero correcto. Es más fácil ver la información aquí abajo, ¿verdad? Además, y gracias, consideren que las señales se contaminan de ruido, ¿verdad? Aquí uno hace un dibujillo ahí más o menos, pero no está viendo la contaminación por ruido. Ya hemos analizado un poco algunas cosas de ruido y demás, y sabemos que por ruido vamos a tener fluctuaciones, bueno, como esto que me quedó aquí, ¿verdad? Estos cachillos que quedaron ahí, que uno podría decir que son como ruido, ¿verdad? Y empiezan a haber diferencias. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo estoy usando una portadora, por decir algo, este, el AC tiene un valor pico, por decir algo, de 10 voltios, y la señal de información varía en 1 voltio, ¿verdad? Entonces, de repente yo tengo una variación de aquí a aquí, ¿verdad? De pico a pico, de la envolvente de información, yo podría tener 2 voltios ahí, ¿verdad? De repente yo podría tener 2 voltios, por decir algo. Mientras que aquí, en este otro caso, yo podría decir, no, aquí tengo una información que varía en qué sé yo, en 8 voltios, ¿verdad? ¿Cuál se va a ver más afectada por el ruido? Nos vamos a aquello, ¿verdad? De que una señal, entre más comparable sea con el ruido, más afectada se puede ver por este ruido, ¿verdad? Por el ruido en general. Entonces, si yo tengo una señal o una portadora que es muy pequeña en relación, con una moduladora, perdón, una señal de información que es muy pequeña respecto a la portadora, vamos a tener el problema de que se va a ver más afectada por ruido, que va a costar más de modularla, ¿verdad? O que va a ser más difícil. Porque en un mundo perfecto yo podría recuperar la información de arriba y amplificar y obtener la misma señal. Pero en ese mundo perfecto, Cartago es campeón también, ¿verdad? Eso no pasa. Se ve afectada por el ruido total, ¿verdad? Entonces, entre más alto
sea el porcentaje o el índice de modulación, más fácil es recobrar la señal. Se va a ver menos afectada por el ruido. Pero la regla general es no pasar del 100%. Entonces uno podría decir, el 100% es el ideal. Bueno, sí, nuevamente. En el mundo ideal, 100% está bien, pero hay que dejar márgenes de seguridad. Entonces, usar porcentajes de modulación alrededor del 90% es lo usual por aquí. 90, 95, pues tal vez un poco ajustado, pero por ahí, esto es un buen porcentaje de modulación a utilizar. Además que, digamos, siempre es conveniente en los sistemas de transmisión saber que hay una portadora. Si yo hago un porcentaje de modulación del 100% y por A o por B envío una señal que es full negativa, ¿verdad? En el extremo hacia abajo, podría ser que desaparezca la portadora totalmente, se pierda y mi equipo puede perderse, ¿verdad? Si usamos un sistema como el que hablábamos del receptor Costas, que necesita la señal portadora para engancharse en frecuencia, pues desaparece y no nos sirve que las señales desaparezcan. Entonces, en el peor de los casos, aún así necesitamos que se vea un poquito la portadora. Entonces, eso es lo que justifica que en la práctica se suelen usar porcentajes de modulación de alrededor del 90%. Eso para que lo tengan claro, y es un asunto conceptual, pero que me lleva pues a trabajar con ciertos números o a elegir, tener criterio para utilizar ciertos números. No hay reglas escritas en piedra al respecto, pero es algo que es usual. Pues ya saben el motivo. ¿Okay? ¿Una pregunta? Ok, bueno. Entonces, eso que está ahí. Ahora, ¿qué pasa en frecuencia? ¿Qué ocurre en frecuencia en DSB, LC? Es sumamente sencillo. ¿Por qué? Tenemos que esto de acá es DSB SC. Le dedicamos tiempo, lo vimos, ya sabemos cómo se comporta eso, ¿verdad? Cuando se modula en frecuencia, pues tenemos doble banda lateral, ¿verdad? En estas frecuencias. Y eso es lo que tenemos ahí. De esta parte. ¿Todo bien? Es una suma, son operaciones lineales, entonces puedo sumar. ¿Cómo se ve esto? Esto es un carrier, nada más. Es la transformada de un coseno, ¿verdad? Aquí en FC y aquí en menos FC, ¿verdad? Es una función delta, ahí con su valor AC medios. ¿Y qué se hace? Dice suma este con el otro, ¿verdad? Se supone. Simplemente es muy sencillo. Si lo queremos ver a nivel de ecuación, pues aquí tenemos la portadora, es esto, ¿verdad? Los dos impulsos delta, más menos FC, amplitud de AC medios, porque estamos en Hertz. Si estuviéramos en omega, en radianes por segundo, sería por pi. Aquí, esto es de SBSC, nada más que cambió la constante. Esto es una constante, es un factor de escala, nada más. Entonces, eso es, bueno, aquí de lo mismo, ¿verdad? Que porque es importante la parte negativa, eso ya lo habíamos dicho por ahí, aquí aparece otra vez. Y entonces tenemos esto, ¿verdad? Aparecen las bandas negativas y tenemos una suma de el espectro de banda suprimida con sus dos bandas laterales, ¿verdad? Con un ancho de 2W, donde el ancho de banda aquí es W, double sideband, doble banda lateral, y aparece algo que no aparecía antes, que es la portadora. Y esto es algo que ustedes tienen que reconocer, sí o sí, digamos, de un espectro, de poder reconocer eso, ¿verdad? Y eso es lo que hace diferencia y eso es lo que hace evidente por qué se llama gran portadora. Respecto a la otra, que es con portadora suprimida, porque no está la portadora, ¿verdad? En algunos libros explican primero, así como lo hemos hecho nosotros,
DSB-SC primero. En otros, DSB-LC. Son enfoques de verlo. A mí me gusta más el otro porque es como partir del sistema sencillo, mostrar el problema sencillo, el problema que tiene el sistema sencillo, y entonces nos vamos a un sistema que para producirlo es un poquito más complejo porque agrega algo, ¿verdad? Y bueno, son formas de verlo. Y sí, básicamente eso es lo que tenemos. Ancho banda de transmisión, 2 veces la banda original, ¿verdad? Creo que está muy claro ahí. ¿Alguna pregunta acá con esto? Estamos bien. Ok, espectralmente eso es algo que ustedes tienen que reconocer adecuadamente. Y esto es lo que se conoce también solo como AM. Entonces, a veces depende un poco del contexto. A nivel de evaluación, pues nosotros tratamos de hacer todo lo claro que podamos para que no haya duda, pero usualmente vamos a tratar de ser tan explícitos de decir así. Pero en muchos lados, digamos, si uno lee lo que le llaman AM, popularmente es a un DSB-LC. Entonces, eso para que lo tengan por ahí claro. Ahora, algo que yo les mencionaba, es algo que estuvimos hablando, y es que las modulaciones tienen sentido cuando la señal de información, eso quedó como una F, cuando la señal de información, pues es una señal impredecible, ¿verdad? Cuando tenemos ese tipo de señal. Cuando tenemos eso, es que, pues, tiene sentido este asunto. Sin embargo, es muy difícil establecer características cuantitativas para una señal que varía así, ¿verdad? Lo más que uno puede hacer es hablar aquí del valor máximo y establecer algunas cosas, pero es un poco difícil. Entonces, siempre es muy usual para efectos comparativos y para efectos de referencia establecer una prueba con lo que llamamos un tono cosenoidal, ¿verdad? Una señal ondulatoria conocida ahí. Entonces, utilizar un tono modulador y una portadora determinada, ¿verdad? Para, para poder establecer puntos comparativos. De hecho, algo que hicimos en el, ¿cómo se llama? En el DSB-SC, ¿verdad? Fue el hecho de utilizar, pues, precisamente, utilizar un tono para hacer algunas comparaciones. Bueno, aquí vamos a hacer algo similar, ¿ok? Entonces, utilizamos un tono, ahí está el tono, ¿verdad? El tono es un tono normalito, ¿verdad? Decimos que tiene una amplitud AM, que hace la amplitud del modulador a una frecuencia FM, y utilizamos una portadora FC, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues FC tiene que ser mucho mayor que FM, eso es algo que de lo que habíamos hablado, y lo sustituimos. Cuando lo sustituimos, esta es una sustitución directa, simplemente sustituir. Antes poníamos MDT, ahora lo ponemos ahí. Definimos ese término mu. Ese término mu, que está ahí, bueno, aquí hacemos la expansión de los dos términos, me queda la portadora y me queda la otra parte, y se define ese mu. Vean, ahí está para referencia. Donde tenemos que, al haber sustituido eso ahí y comparamos, ¿verdad? Resulta que ese término mu que aparece ahí es lo que aquí sí se llama factor de modulación, o también se le llama índice de modulación, pero para el tono. Ojo, aquí definimos mu como K/AM. Vean que al final de cuentas, esto es lo mismo que K por la magnitud de M de T
máximo. Es exactamente lo mismo, pero se usa un símbolo particular que es el símbolo mu cuando la moduladora es un tono. Entonces, nada más por un aspecto de formalidad, pues distingan ese detalle, ¿verdad? Distingan el detalle que utilizamos mu únicamente cuando m de t es un tono. Y si no, pues utilizamos K por m de t máximo para el resto de señales. Es una cuestión ahí de que solo hay símbolo para cuando es el tono. Entonces, por aquello que no confundan ahí ese detallillo. Pero es que es importante que lo vean porque ahorita vamos a ver algunas fórmulas que tienen mu. Y esas fórmulas que tienen mu aplican solo cuando son tonos. Entonces tengan cuidado porque a veces se les hacen preguntas para señales que no son tonos y la gente pues busca el formulario y busca las fórmulas y usa fórmulas que son mu. Algunas podrían aplicar, si uno se fija adecuadamente en algunos detalles, podrían aplicar, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces no es tan directo ahí. Entonces se los digo así como muy claramente para que tengan. Entonces, si mu es el factor de modulación, si lo multiplico por 100 es el porcentaje de modulación. Entonces se dice que mu debe ser menor a 1 para evitar distorsión de la envolvente o sobremodulación, ¿verdad? Lo que hablábamos. Básicamente, pues es eso, ¿verdad? Como va a ser un modulado, un tono, ¿verdad? Entonces aquí cuando es específicamente un tono tenemos esto. Algo interesante es que, bueno, se puede demostrar, no es nada del otro mundo, lo pueden ver, ¿verdad? Que el máximo de la moduladora, ¿verdad? Entonces va a ser el AC, que es la que está ahí en el medio, ¿verdad? De 1 más mu, ese es el máximo, y el mínimo, pero el mínimo no negativo, ¿verdad? Sino el mínimo aquí, porque estamos pensando en un caso de que no haya sobremodulación, va a ser AC 1 menos mu, ¿verdad? Entonces, se tiene esa relación y de ahí es posible despejar mu y decir que mu es igual al Amax menos al Amin sobre Amax más Amin, ¿verdad? Entonces, el índice de modulación se puede sacar ahí a partir de sus valores. Eso es importante porque de vez en cuando por ahí hay algún problema en libros, creo que hasta en un examen, que dice, les da una gráfica, ¿verdad? Entonces, dice, les da una gráfica que trae una envolvente, ¿verdad? Como así. Y entonces es una gráfica pues que se pueden leer valores. Entonces ustedes tienen que determinar el índice de modulación ahí. Entonces, si logran leer ese Amax y ese Amin, pues pueden establecer fácilmente cuál es el índice de modulación. Entonces esa fórmula por ahí funciona. Ahora, bueno, esta fórmula que está aquí es utilizando identidad trigonométrica. Cuando yo veo cos por cos, ¿verdad? Yo sé que la multiplicación de un coseno de A por un coseno de B es igual a un medio del coseno de la suma más un medio del coseno de la diferencia de los argumentos. Pues si yo sumo los argumentos me queda SC más FM. Si hago la resta, me queda SC menos FM, ¿verdad? Entonces esto es la identidad trigonométrica. Ya esto es algo que ustedes deberían saberse casi que de memoria porque es una identidad que se usa mucho. Entonces, le puedo aplicar la transformada a eso, a ver cómo queda en frecuencia. Y es todo sencillo, ¿verdad? Portadora, este coseno, entonces me queda AC medios, coseno, ¿verdad? Más menos FC, ahí para reducir un poquito la notación, nada más ponerle FC. Aquí va a ocurrir algo similar. Entonces, como ya esto tenía un medio, pues me va a quedar un cuarto de mu AC, ¿verdad? De la frecuencia de FC más FM. Ahí. Ah, no sé, aquí está. Sí, aquí está más o menos. De FC más FM. Y el otro va a ser un cuarto. De aquí está el F más menos FC menos FM, ¿verdad? Cuando yo llevo esto a una gráfica, que es una gráfica muy, muy característica. Vamos a ver.
se va a ver así. Yo tengo una moduladora, una señal de información, un tono, nada del otro mundo. Tengo la transformada de ese tono. Tengo una portadora. Tengo la transformada de esa portadora. Y entonces, ¿qué hago? Le hago la convolución, ¿verdad? Es una multiplicación en el tiempo, y hago una convolución de estos dos. Entonces, ¿cómo se ve eso? Ahí está la señal modulada. Y se va a ver así, ¿verdad? La portadora aparece explícitamente, ahí está la expresión. Y entonces, tenemos que aparecen las bandas laterales. Aquí yo tengo el upper sideband. Aquí tengo el lower sideband. Aquí también, ¿verdad? Aquí tengo lower sideband, upper sideband. Y aquí tengo la portadora. Está en FC, ¿verdad? O en menos FC. Básicamente eso es lo que tenemos ahí. Tenemos el espectro. ¿Cuál es la diferencia con un espectro de portadora suprimida? De simplemente que en la de portadora suprimida solo me aparecen las bandas laterales, nada más, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí FC, donde no hay nada, y aquí tengo FC menos FM, y aquí tendría FC más FM. Esa es la diferencia. La aparición de ese término ahí, ¿verdad? Entonces, a nivel espectral es algo que tienen que saber deducir bien. Bueno, antes de pasar acá, algo relevante. Voy a abrir una hojita aquí. Algo que uno puede ver, puro ojo, de espectros. Supongamos que tengo dos espectros. Y entonces, espectros de gran portadora. Entonces tengo un espectro que se ve así. Voy a dibujar tres espectros para mostrar tres casos que me interesan. Identifiquen claramente. Voy a dibujarlo rápidamente, así a mano, para mostrar tres casos. Voy a mostrar este. Voy a mostrar este. Y voy a quedarme con la parte positiva. Igual el otro es un espejo, ¿verdad? Y voy a mostrar este, ¿verdad? Tenemos tres índices de modulación. Aquí hay un μ1, un μ2 y un μ3. A partir de esos espectros, ¿cuál será el índice de modulación mayor? ¿O cuál es el menor? Pregunta para usted. ¿Cuál será el índice de modulación más grande? ¿μ1, μ2 o μ3? Eso es algo que uno podría verlo a partir de la relación de tamaños de la señal de información respecto a la señal portadora. ¿Cuál va a ser el más grande? Analícenlo. Es muy conceptual también. Muy cualitativo, pero es algo importante. ¿Cuál es el más grande de todos? ¿Cuál tiene el mayor índice de modulación? ¿Qué dicen? μ3. El 3. ¿Por qué el 3? Porque la lower sideband y upper sideband son más grandes. Sí, correcto. En relación, ¿verdad? En relación son más grandes. Es correcto. Precisamente. Ahí se nota muy claramente por lo que yo les decía en el tiempo. Muchas gracias por la respuesta.
cuando yo tengo un bajo índice de modulación, las bandas laterales se ven pequeñitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la señal queda marcada poquito, ¿verdad? Vean que entre más grandes se vean las bandas laterales, más, más crecen la información, la forma en que está marcada la información. Entonces, ahí así de entrada, yo puedo decir fácilmente, y es algo que ustedes deberían de poder distinguir claramente, que μ3 es mayor que μ2 y es mayor que μ1. Eso es algo que es básico, digamos, poderlo distinguir adecuadamente. Ahora, algo que también puedo decir ahí con total seguridad es que en alguno de esos casos se está sobremodulando. Eso se puede decir ahí. ¿En cuál se está sobremodulando? Bueno, es bastante claro de que el 3 se sobremodula. Y aquí no puede quedar duda, ¿verdad? Aquí está sobremodulando. ¿Por qué puedo asegurar que aquí tengo sobremodulación? Por solo el hecho de decir que las bandas laterales son mayores que la portadora. ¿Qué implica eso? Que la amplitud de la información terminó siendo más grande que la amplitud de la portadora. Y si la amplitud de la información es mayor que la amplitud de la portadora, por fuerza voy a estar sobremodulando, ¿verdad? Por ser más grande. No hay otra, ¿verdad? Simplemente voy a estar sobremodulando. Entonces yo aquí puedo asegurar que hay sobremodulación. Probablemente, ya que sería un poco fino, pero digamos, aquí parece, digamos, da toda la impresión por la relación de tamaños que no hay sobremodulación, ¿verdad? O sea, yo podría decir que mi 1 es menor que 1. Y lo puedo decir, se ve que hacia puro ojo, que la portadora es más del doble de las bandas laterales. Y aquí, pues me queda la duda. Así a puro ojo es difícil saberlo. Yo diría que está sobremodulando. Parece que sí, porque parece que las bandas laterales son muy comparables, ¿verdad? Pero entonces, para que analicen esas relaciones, ¿verdad? Y eso es importante a nivel espectral, que puedan hacer ese tipo de comparaciones y que puedan determinarlo adecuadamente. Ok, entonces, eso es algo de las cosas que se espera que ustedes puedan distinguir de un espectro, ¿verdad? Y que puedan cualitativamente pues dar algún tipo de conclusión, ¿verdad? De esos tipos de espectros. Ok, entonces eso es importante y quería ahí señalarlo. Ahora, cosas que podemos ver. Usualmente, SDT, la señal modulada, se puede representar como una onda de corriente de voltaje, ¿verdad? Aunque se transmita inalámbricamente, en algún momento el receptor va a convertir esa onda en una onda de corriente de voltaje. Por lo tanto, podemos calcular su potencia normalizada. Recordemos que eso es una resistencia, un ohmio. Entonces, siendo SDT esto, ¿verdad? Que es la expresión que puse hace un momento. Entonces, podemos decir, bueno, yo sé que la potencia, ¿verdad? Recuerden que cuando es normalizada, simplemente decir que la potencia es la señal SDT al cuadrado. Va a ser todo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto sería potencia instantánea, sí. Pero ya sabemos cómo son cosenos, son fáciles de ver, ¿verdad? Podemos sacar su potencia, ¿verdad? Entonces simplemente me queda AC cuadrado entre 2, ¿verdad? La amplitud, al final de cuentas. Aquí sería esto al cuadrado también entre 2, ¿verdad? Entonces un medio al cuadrado es un cuarto, mi cuadrado AC cuadrado entre 8 sería, ¿verdad? O sea, queda entre 8 porque donde yo hago un medio, queda un cuarto, y luego entre 2, queda un octavo. La otra parte me va a dar lo mismo. Entonces aquí tenemos upper sideband, lower sideband. Y esa es la potencia de la señal, ¿verdad? Tenemos esto aquí, esto acá y eso acá. Esa es la potencia de la señal como un todo, ¿verdad?
Y yo puedo calcular la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia en este caso? Recuerden, el concepto general de eficiencia es pensar que la eficiencia es la energía, que la energía se puede expresar como potencia, se expresa como potencia, que yo utilizo para el trabajo que yo quiero, ¿verdad? Respecto a la energía total invertida. Entonces, ¿qué es el trabajo que yo quiero? Transmitir información. ¿Dónde se transmite la información? En las bandas laterales. La portadora no transmite información. ¿Qué transmite la portadora? La portadora no transmite nada. Bueno, sí transmite algo, pero no transmite información. La portadora nos ayuda a demodular más fácil, pero no transmite información. Entonces, desde ese punto de vista, la eficiencia es la energía que yo invierto para transportar información entre la energía total. Entonces, la potencia de las bandas laterales, más cortito escribirlo en inglés, sideband power, entre la potencia total, ¿verdad? Entonces, la potencia de las bandas laterales, si ustedes lo hacen, aquí no está la deducción, es la suma de estos dos, ¿verdad? Están las bandas laterales entre todo. Si hacen eso y trabajan ahí con todo el álgebra, van a llegar a esta expresión. Ojo, es una expresión que está en términos de mu, lo que yo les decía. Es una expresión que aplica para un tono, ¿verdad? Entonces la eficiencia se ve así. Únicamente para modulación con tono. Tengan cuidado, ¿verdad? Es un error muy común que se les dé una señal que no es una modulación de tono, se les pregunta eficiencia, ya saben cómo calcular la eficiencia, se los acabo de decir, ¿verdad? La eficiencia es la suma de las bandas laterales entre, o sea, la suma de la potencia de las bandas laterales entre la potencia total, ¿verdad? A veces son señales que no son tonos y hay que recurrir a esa definición. Entonces, ustedes tienen que calcularlo de esa manera. Pero pasa mucho y es una trampa que se pone una señal triangular, una señal cuadrada o algo, ¿verdad? Entonces, calcular la eficiencia y todo el mundo usa la fórmula directamente y la fórmula no les da el mismo resultado. Porque además tienen que inventarse un poquillo ese índice de modulación. Entonces, cuidado con eso. Ahora, para nosotros el mu máximo es igual a 1, ¿verdad? Para no sobremodular. Y entonces, con mu igual a 1, la eficiencia es 1/3. Es la máxima que tenemos. No hay más. Para mu más bajos pueden probar, va bajando. Parece un motor de combustión, ¿verdad? De gasolina o algo así. Que siempre se dice que un carro tiene una eficiencia alrededor de un 30%, 33%, una cosa así, que es muy baja. Vean la eficiencia de gran portadora, 1/3. Muy, muy baja, ¿verdad? Es un método muy ineficiente en términos de potencia, sumamente ineficiente en términos de potencia. Según esa definición, les pregunto, ¿cuál es la eficiencia de un sistema DSB-SC? ¿Cuánto creen ustedes, según eso, que puede ser la eficiencia de un sistema de portadora suprimida? ¿Por dónde puede andar? Según la definición que les dije hace un momento. De un sistema que espectralmente se ve así, ¿verdad? Y el resto es eso, DSB, SC. ¿Por dónde anda esa eficiencia? ¿Qué podría decir uno? O podría decir que es más eficiente, menos eficiente que gran portadora. ¿Qué opinan? Sería más eficiente, ¿no? Más bien casi cercano a 1, porque no está el carrier. Correcto, correcto. Gracias. Muchas gracias. Correcto. La eficiencia del DSB-SC es cercana al 100%. Teóricamente es del 100%. Teóricamente es del 100%. ¿Por qué? Porque
todo lo que transmite, toda la energía que estamos invirtiendo para transmitir es información, al final de cuentas. Entonces, si yo lo comparo con DSBLC, hay una diferencia grande. Y estas comparaciones son importantes. Al final hay como una tablita comparativa de los métodos de modulación que me muestra eso. Aquí en gran portadora, entonces ocurre algo. Conforme yo voy subiendo el porcentaje de modulación, vean que aquí este es el porcentaje de potencia total transmitida. Para un porcentaje de modulación muy bajo, vean la potencia de las bandas laterales. Es muy baja, ¿verdad? Si fuera 0, no tengo información, ¿verdad? La mato totalmente y todo es portadora. Conforme yo voy subiendo el índice de modulación, voy subiendo la potencia de las bandas laterales, que es lo que yo les presenté en el grafiquillo hace un rato de la relación de portadora y bandas laterales, ¿verdad? Vean que si yo subo el índice de modulación, la potencia de las bandas laterales va a ir subiendo y la potencia de la portadora va a ir bajando relativamente, ¿verdad? O sea, la suma de estos dos siempre me tiene que dar el 100%, ¿verdad? Esta es la potencia total transmitida, total transmitted power, ¿verdad? Toda la potencia transmitida, ¿verdad? Entonces, cuando el porcentaje de modulación es 0, todo es portadora. Conforme yo voy subiendo, voy poniéndole más potencia en las bandas laterales y tiene que bajar la portadora. Y cuando llego al 100%, el gráfico termina en 100% porque no quiero pasarme al 100%, ¿verdad? Tenemos apenas un tercio en las bandas laterales y entonces el resto va a estar en la portadora. Si yo sigo subiendo el porcentaje de modulación, pues sí, el gráfico va a seguir, ¿verdad? Y es un gráfico, este gráfico va a ser algo así, ¿verdad? Se cruza en algún momento. Se va a cruzar algo así, ¿verdad? En algún momento baja y podría yo llegar a un punto donde se convierte en un DSB-SC, ¿verdad? Entonces eso es importante, digamos, a nivel comparativo entre los dos sistemas ahí. Y bueno, lo que les decía, DSB-SC, teóricamente es del 100%. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, quería cerrar ahí para ya después ahorita venir entonces ver un poquito cómo es el modulador AM del que tanto les he dicho que es mucho mejor. Entonces hagamos la pausita, descansar un segundito ahí y volvemos como siempre alrededor de 7 minutos, ¿verdad? Realmente un poquitín más, pero por ahí. Ok, entonces ya casi volvemos. Ok, seguimos. Vamos. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos claras características de la modulación AM, de la portadora. Ahora, vámonos al modulador. La idea es que sean sencillos, ¿verdad? Esta ha sido la promesa durante todo este rato, aunque pues son ineficientes, ¿verdad? Por lo que hablábamos hace un rato. Un modulador muy sencillo de un sistema AM es este que se llama el modulador de switching, o el cual se puede conseguir la modulación de este tipo. Básicamente tenemos, esto es en la generación de señal, ¿verdad? Tener la señal, sumarle la portadora, ¿verdad? Que ahí está la suma. Y tenemos un circuito que me va a hacer recorte. El recorte de la señal, pues me va a producir básicamente lo que hablábamos, ¿verdad? Tenemos las señales, entonces cuando tenemos el recorte tenemos, ¿cómo se llama? Armónicas, ¿verdad? De las señales, y entonces se produce una traslación. Básicamente es, o sea, tomen MDT, tomen la portadora
y lo hacen pasar por el interruptor. Ese es el concepto. Nosotros vimos el circuitillo, ¿verdad? Entonces, el recortador funciona como un interruptor, por eso se llama switching, ¿verdad? Modulator, switch es el interruptor, y está siendo aplicado tanto a la portadora como a la información. Entonces, vamos a dejar réplicas espectrales, pues tanto de la portadora como de la información en las frecuencias donde está actuando el interruptor. ¿A cuál frecuencia va a trabajar? ¿Quién va a manejar eso? Lo va a manejar pues la frecuencia de la portadora, porque la portadora es donde dice dónde se van a dar las interrupciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos réplicas espectrales de la señal de información. Vamos a tenerlas en los diferentes armónicos de la señal. Entonces vean que ahí va a quedar una réplica espectral. Por ejemplo, aquí en omega C, ¿verdad? Y en esta otra señal. Ahora, estos son armónicos, ¿verdad? Perfectamente yo podría tener un caso donde yo tengo la función SA. La función SA lo que me marca es como la amplitud, ¿verdad? Y yo podría tener que los armónicos queden como por aquí, ¿verdad? Y tal vez dibujar menos y yo podría tener así, ¿verdad? Entonces yo podría decir, bueno, y mi switching modulator, ¿verdad? Está trabajando, por ejemplo, aquí tengo un armónico, 2F0. Y entonces voy a tener la réplica aquí y también aquí. Bueno, si yo utilizo el filtro y lo pongo aquí, ¿verdad? Esto también tengo la suma, ¿verdad? De la información y la portadora. Entonces eso también es DSB LC. Nada más que en este caso, la frecuencia portadora entonces es 2F0. Eso conceptualmente, porque a veces hay preguntillas de ese estilo, ¿verdad? Como de elija dónde poner un filtro bajo tales características y qué tipo de modulación tiene uno, ¿verdad? Entonces uno se fija que tiene eso, ¿verdad? Nada más que aquí la portadora es 2F0, ¿verdad? Porque a veces como que he visto estudiantes que se confunden y entonces dicen, no, es que la portadora tiene que ser esta, F0, ¿verdad? Aquí sería 2 veces la portadora. No, no, aquí simplemente la portadora pasaría a ser 2. Pero vean, qué sencillo es el circuito. Es un circuito súper sencillo. De la calidad de la señal, bueno, son otros 100 pesos porque ya a nivel práctico, pues hay consideraciones que no vemos acá. Estabilidad del diodo, cómo se ve la curva y demás. Entonces hay una serie de características pues, adicionales a considerar, pero digamos funciona. Y esto se usó y se puede seguir usando durante mucho tiempo. Ok, entonces el diodo funciona como interruptor, ¿verdad? Y se filtra la réplica en el armónico deseado. Entonces ahí es súper sencillo. Solo para tener una idea. Ahora, los demoduladores, ahora sí. La gran ventaja de este método es utilizar un demodulador sencillo y por lo tanto barato. Eso siempre es importante. Detector de envolvente, este es el más sencillo. Vean el circuitito que es. Es una cochinadita de circuito. ¿Qué tiene? Una señal AM, ¿verdad? SDT, ahí, simplemente ahí está SDT. Eso es todo, ¿verdad? Ya conocemos. Una resistencia por ahí para que absorba cambios de tensión, un diodo para que haga recortes y un filtro. ¿Qué va a hacer eso? Eso simplemente, bueno, antes de entrar acá, ¿qué va a hacer? El filtro, el diodo, perdón, va a ser un recortador de tensión, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una señal modulada, así, es decir, algo, ¿verdad? Entonces aquí viene la señal. ¿Qué va a hacer el diodo? Me recorta la señal. Entonces, ¿qué voy a tener a la salida? Únicamente la parte positiva. Súper sencillo. Claro, recortada, ¿verdad? Se va a ver una cosa como así. Porque recorta los hemiciclos negativos. Y acá, esto es un filtro
RC. El capacitor se carga y como por ahí podemos imaginarlo de un circuito CD, ¿verdad? Se descarga. Pero bien calculadito, tenemos una réplica bastante fiel de la señal. Entonces después es un filtro, simplemente. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta forma de onda. No es perfecto, ¿verdad? Siempre tiene un rizo ahí pequeño, pero que si, por ejemplo, la señal de la portadora tiene una frecuencia suficientemente alta, le da poco chance de descargarse. Entonces la señal se mantiene más o menos bien. Claro, hay todo un requerimiento para el cálculo de RC, porque si RC la constante es muy pequeña, se va a descargar muy rápido, entonces me da rizos muy grandes, me va a dar ahí piquillos indeseables. Y si se descarga muy lento, puede ser que no le dé chance de seguir cambios muy bajos ahí, ¿verdad? Pero para cierto tipo de señales se puede estudiar como señales de voz, ¿sí? Entonces hay requerimientos muy específicos en cuanto a la constante RC del circuito. En ese caso, pues estas son las que se utilizan. No lo vamos a ver porque el curso, como les dije, no es un curso de circuitos, pero básicamente se maneja de esta manera, digamos, donde se maneja la RS y esta RF ahí de referencia. Entonces, no, mentiras, este RF es la resistencia, la resistencia del diodo ahí que maneja, hay que considerarla. Y aquí sí es con RL, que tiene que ver con las frecuencias de descarga. Bueno, eso no lo vamos a ver en realidad. Básicamente, ¿por qué no le dedicamos tiempo a eso? Porque ya nadie se dedica a construir esto. Entonces, pues, le bajamos prioridad. Es de muy fácil implementación y barato. Eso sí es importante saberlo. Requiere que FC sea mucho mayor que el ancho de banda del mensaje. Mucho mayor es más de 10 veces. En realidad, con 10 veces queda como talladillo. El índice de modulación tiene que ser menor al 100% por las razones que hemos explicado. Y como curiosidad, les dejo, si alguien quiere averiguar, los radios a galena. AM es tan fácil de modular que si ustedes buscan ahí radio a galena, ahí hay una entrada de Wikipedia. El radio a galena es un radio que se hacía como con una piedra ahí que tiene características de resonancia de la galena. Y entonces se podían recibir señales de manera muy sencilla, con un circuito que ni siquiera necesitaba electricidad, por el tipo de resonación de vibración de la piedra. Se movía de tal manera, vibraba, y podía generar con un imancito ondas variables que podían llevarse a un parlantito. Entonces, si alguien quiere verlo, por curiosidad, hay gente que lo sigue haciendo ahí. El detalle es encontrar emisoras AM. Pero AM tiene eso. AM, el circuito de recepción es sumamente sencillo. Y hay que decir que esto fue lo que motivó que AM fuese considerado o se hiciera el sistema comercial de preferencia. Un DSB-LC. ¿Por qué? Porque cuando se desarrolló la radio, se necesitaba popularizar la radio con muchos receptores de radio, ¿verdad? Y para que la gente los comprara, como todo en la vida, se necesitaba que fueran baratos. Hacer, y más en aquellos tiempos, un receptor de portadora suprimida era mucha plata. Era mejor hacer receptores de este tipo, ¿verdad? Entonces, AM o DSB-LC trabaja bajo el supuesto de tener emisoras de radio altamente ineficientes a nivel de potencia, que necesitan mucha potencia para transmitir. Digamos, en AM era común encontrar emisoras, transmisoras que utilizaban tipo 100 watts y así, ¿verdad? Con una cantidad de energía grande por lo ineficiente del método. O sea, si yo quería transmitir cierta cantidad de información, tenía que ponerle 2 veces más esa cantidad en portadora, ¿verdad? Porque es 1/3 de información y 2/3 se me dan en portadora
en un índice de modulación del 100%, ¿verdad? Entonces es una parte de información y dos partes de portador. Entonces, sumamente ineficiente. Entonces, por ejemplo, si yo le ponía 100 watts a un transmisor AM de gran portadora, yo podría lograr lo mismo con 33 watts de un sistema de portadora suprimida. Pero la diferencia es que la AM podía utilizar receptores baratos, entonces la gente los iba a comprar más, ¿verdad? Entonces tenías un montón de receptores baratos por todo lado y eso popularizó el asunto. Entonces habían maneras ingeniosas de tener muchos receptores. Entonces eso lo que hizo fue popularizar el AM. Se optó por ese sistema para tener receptores baratos. Y que incluso es conocido que como la información viaja en la envolvente, perdón, de la señal, es algo curioso, digamos, como viaja en la envolvente, hay sistemas naturales que reciben esas señales y vibran según la señal que están recibiendo. Algunos lo hacen. Y por ahí existe la historia de que a veces las señales AM impactaban metales, láminas de metal, latas, básicamente. Y la lata, dependiendo del tipo de señal, como la señal AM, ya se usa una longitud de onda grande, una frecuencia baja, pero la longitud de onda es grande. A veces la onda, bajo ciertas características específicas, lograba chocar contra latas, al final de cuentas, así como suenan, latas, ¿verdad? Que eran comparables en tamaño con la longitud de onda, y la lata no puede vibrar a la velocidad de la portadora, pero sí podía vibrar a la velocidad de la envolvente. Y al vibrar a esa velocidad, mueve el aire con el mismo ritmo y transforma entonces las vibraciones en sonido. Y por ahí hay algún par de cuentos de ondas que viajaban así, chocaban en latas y se escuchaba música, voces, y la gente decía que asustaban y ese tipo de cosas. Pero es algo natural, digamos, de los procesos AM, que sí es algo curioso, que produce ese tipo de vibraciones en ciertos cuerpos, ¿verdad? Entonces es algo interesante por allá a tomar en cuenta. Con un demodulador de este tipo, la onda no es perfecta, ¿verdad? No se escucha tan bonito. Si esta es la señal modulada, se puede esperar algo así de la señal demodulada. Ven que tiene un rizo, ¿verdad? Grande. Y es que el problema es que, bueno, yo puedo eliminar el rizo con un capacitor más grande, pero entonces de repente, si le pongo un capacitor más grande, tal vez el rizo es más pequeño, pero a la hora de descargarse no sigue adecuadamente la onda, entonces le va a pasar algo así, deformándola. Entonces, bueno, hay que llegar ahí a ciertos compromisos. No es de alta fidelidad, o sea, se deforma mucho, no es tan fiel la señal, pero se entiende, ¿verdad? No es tan fiel, pero se entiende. Y eso es lo que valía en su momento. Hoy en día ya, pues eso ha cambiado, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos entender. ¿Alguna pregunta? Estamos bien. Bueno. Listo, entonces ya ahí tenemos portadora suprimida y gran portadora. Ahora al final vamos a hacer una comparación de los otros de estos con los otros métodos que nos quedan. Nos quedan dos métodos que ver, que en realidad son pequeñas modificaciones de lo mismo, para ver ciertas cosas. El primero que vamos a ver se llama banda lateral única, single side band. En la banda lateral única, solo utiliza una de las bandas laterales para transmitir información, lo cual ahorra ancho de banda. Un detalle que hemos visto, ¿verdad? Es que si yo tengo una información que se ve así, pues la señal transmitida se ve así, ¿verdad? Entonces el ancho de banda aquí, lo que está en frecuencias positivas es W, y aquí tengo 2W, ¿verdad? Sea cual sea el esquema, si yo en banda base tuviese algo así, ¿verdad? Y entonces a la hora de transmitir, pues voy a tener algo así, ¿verdad? Y pasa exactamente lo mismo, o sea, yo voy a tener aquí W, de aquí a acá, y aquí voy a tener 2W. Pasa lo mismo, ¿verdad? Es
el mismo esquema. Toda la información está en una sola banda lateral. Entonces de alguien se le ocurrió decir, pucha, mucho desperdicio de ancho de banda. Al menos eso parecía en su momento. Porque estoy transmitiendo el doble de ancho de banda. Después veremos que eso no es tan cierto, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, FM usa 10 veces el ancho de banda base. Entonces, bueno, hay ciertas consideraciones ahí, pero bueno, algo cierto es que de entrada uno dice, pucha, tengo que usar el doble de ancho de banda. Entonces a alguien se le ocurrió un single sideband. ¿Cómo lo generamos? Bueno, podemos usarlo con un filtro. O sea, yo con un filtro podría filtrar una de las bandas laterales, la superior o la inferior. Pero como filtros ideales, pues no existen, ¿verdad? A nivel práctico, solo funciona con señales que no tengan componente CD. ¿Por qué? Porque si yo tengo una señal en banda base que no tiene componente CD, o sea, es cero así, ¿verdad? A la hora de modular, yo le puedo aplicar un filtro de ese tipo y me va a dejar solo una banda lateral. Vean que aquí está, por ejemplo. Esta es la portadora, ¿verdad? FC menos FC. Esto es lo que está en cero. Entonces, cuando yo modulo con un sistema de doble banda lateral, ya sea de portadora suprimida o de gran portadora, cualquiera de los dos, pues el espectro se va a ver así. Más o menos, ¿verdad? A ver, algo así. Entonces filtro, ahí pasa el filtro, ¿verdad? Y elimino esto. Entonces, ¿qué me queda? En este ejemplo que está ahí, solo me queda el upper sideband. Upper sideband. Y aquí tengo upper sideband. Eso es una manera muy sencilla. Esto es un single sideband que transmite el upper sideband. Y todo bien, todo es felicidad, todo funciona muy bien, pero, como les decía, necesito un filtro. Y ese filtro, como no puede Profesor, ser... Sí, una pregunta, digamos, uno escoge qué banda utilizar de acuerdo al filtro. Y eso correcto, de qué depende, digamos, de como la frecuencia que uno quiera transmitirlo. correcto, correcto. Sí, se toma la decisión a partir del filtro si transmitir la banda lateral superior o la banda lateral inferior. Correcto, correcto. Ah, ok, gracias, profe. Pura vida. Sí, en este caso se pone ahí el ejemplo con un filtro, un band pass filter, ¿verdad? Un filtro pasabanda que transmita la superior, pudo ser la inferior perfectamente, y si hubiera sido la inferior, pues me quedan las bandas de abajo. Pero sí, digamos, ¿qué pasa si la banda base sí tiene componente CD? Y entonces sí, yo me encuentro algo así. Si yo me encuentro algo así, de cuando modulo, pues lo que tengo es algo así, ¿verdad? Aquí está FC. La única manera de separar eso sería con un filtro ideal, con una pendiente infinita aquí. Pero ustedes saben que eso no existe. Entonces, el método con filtro necesita un buen espaciamiento aquí, que no tenga componentes CD y un buen espaciamiento, ¿verdad? Entonces, de repente no siempre se puede utilizar. Pero, digamos, tiene la ventaja de que en estos casos se puede utilizar, se va a ahorrar ancho de banda y bueno, y todo bien en ese sentido. También se puede generar de manera analítica. Manera analítica quiere decir ya combinando señales, pues, usando la matemática y demás. Y hay que usar una transformada que se llama la transformada de Hilbert. No la vamos a ver a detalle, la transformada de Hilbert. Esta es la transformada de Hilbert, la forma en que está enunciada la transformada de Hilbert. Que lo que quiere decir es que en frecuencia, la transformada crea una componente en cuadratura desfasada a 90 grados para cada componente de frecuencia de la función. Y elimina toda la componente de frecuencia negativa. Se combinan y se elimina toda la frecuencia negativa. Eso es lo que hace la transformada de Hilbert. Entonces, toma una señal, ¿verdad? Yo modulo, ahí está, banda lateral superior, inferior. Y puedo decidir pasar solo la banda lateral superior o puedo decidir solo la banda lateral inferior. Y al final reconstruir, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo quiera, con los dos puedo reconstruir. Si yo aplico
solo banda lateral superior, pues después utilizo un demodulador síncrono, eso sí, necesita un demodulador síncrono para mover estos dos espectros aquí, ¿verdad? Entonces mover uno para acá y otro para acá. O en el caso de la banda lateral inferior, tengo que cruzarlos, tengo que enviar este al lado negativo y este al lado positivo, ¿verdad? Y reconstruir la señal. ¿Es posible hacerlo? Existe la transformada de Hilbert, pero el costo, digamos, de implementar eso es grande. Es un circuito que se vuelve caro. Eso es como hacer un circuito que haga, por ejemplo, transformadas rápidas de Fourier o cosas así, ¿verdad? Todo eso es plata, todo eso es caro y demás. Entonces sí, tiene sus costos y se vuelve caro. Pero es posible hacerlo, es posible hacerlo. No lo vamos a ver porque, como les dije, en realidad, una de las ventajas de modular es que dependiendo de los casos, cuando yo me voy a altas frecuencias, el tamaño relativo, digamos, de la información que estoy modulando se vuelve pequeño. Entonces, qué sé yo, vean FM. FM comercial, digo yo, ¿verdad? Sin entrar en detalles, nada más cuestiones de ancho de banda. El sonido, ¿verdad? Anda alrededor de 20 kHz. Eso es algo conocido. En FM se utiliza un ancho de banda. Si ustedes ven cada cuánto brincan las emisoras, ahí uno puede más o menos deducir. Anda alrededor de 200 kHz para cada estación. 10 veces más, ¿verdad? El ancho de banda de transmisión o el ancho de banda de transmisión, voy a ponerle una T aquí, ancho de banda de transmisión respecto al ancho de banda base, ¿verdad? Esto sería ancho de banda base. Entonces el ancho de banda base es de 20 y 200K, pero ¿qué pasa? Aquí yo estoy transmitiendo en una banda de megahertz que va de 98 a 108 megahertz. Entonces resulta que estos 200 kilohertz son apenas 0.2 megas, ¿verdad? Es como pequeñito. Yo no podría usar eso en AM. AM trabaja en una banda de 500, son como 540 creo, pero a los 500 como a, no me olvidó, creo que era también 1500 kilohertz, ¿verdad? Claro, 200 kilohertz en la banda de AM es un montón, ¿verdad? Solo cabrían 5 emisoras en la banda de AM. ¿Por qué? Porque la banda de transmisión de AM está en kilohertz. Si yo subo a megahertz, los 200K se vuelven más pequeñitos. Y si subo a gigahertz, aún más pequeños, ¿verdad? Si yo subo a gigahertz, 200K no es nada. Es muy pequeñito, ¿verdad? Es bastante pequeño. De hecho, por ejemplo, Wi-Fi utiliza canales como de 20 megas, por ahí. Pero claro, estamos hablando de que estamos trabajando en una banda de 2.4 gigahertz y estoy hablando de canalitos de transmisión de 20 megahertz, ¿verdad? 20 megas son 0.02 gigas. Entonces puedo acomodar muchos canales de 20 megas en la banda de 2.4 gigas, ¿verdad? Me mantengo ahí. Entonces, eso es una de las ventajas de modular. Yo me muevo a frecuencias muy altas, donde el tamaño relativo de mis señales de información se vuelve más pequeño. Entonces, dado que la tecnología ha evolucionado a eso, a que hoy en día podemos trabajar en frecuencias mucho más altas, aunque el ahorro de ancho de banda siempre es importante, se considera que, por ejemplo, implementar una transformada de Hilbert para salvar o para ahorrar ancho de banda, el costo-beneficio es en realidad no es tan bueno. O sea, hay mucho costo en implementar circuitos que hagan esto, que aunque suena muy bien hacerlo, respecto a lo que se obtiene por otros, ¿verdad? Entonces
Y son consideraciones, pero es importante que sepan que existe una manera de generar analíticamente single sidebands, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de procesos de heterodinaje y a veces tal vez yo sí quiero desplazar un gran segmento de frecuencias y de repente tenerlo duplicado, ¿verdad? Yo hago un proceso de heterodinaje, multiplico por un coseno, me lo llevo, y si yo lo que estoy trasladando es un segmento de frecuencias muy, muy ancho, cuando se me dobla, por ser doble banda lateral, tal vez ahí sí valga la pena utilizar Hilbert o algo así. Pero bueno, ya son como casos más específicos. Ok, eso es banda lateral única. Que sí está difícil. está difícil trabajar con esta señal. La demodulación es síncrona, requiere de modulación síncrona. Ningún secreto en realidad de modulación síncrona estándar, que bueno, eso es otro pero, ¿verdad? Y es un demodulador más caro, ¿verdad? Por lo tanto, requiere precisa sincronización, ¿verdad? Con la portadora piloto, ¿verdad? O utilizar algún método ahí, ¿verdad? Necesita osciladores estables, transmisor receptor, ¿verdad? Para generar la señal, aunque bueno, siempre pueden haber errores ahí, entonces lo que hace es que toma la señal, el single sideband, y cuando demodula, pues hace una traslación, ¿verdad? De frecuencias. Entonces, recuerden, las dos señales se mueven en frecuencias positivas por el factor por la frecuencia de la portadora, frecuencias negativas, ¿verdad? Y aquí reconstruyo con el low pass filter y reconstruí la señal, ¿verdad? De modulación síncrona, en ese caso. Es lo que necesitamos de modulación síncrona. En SSB. ¿Cómo se ve eso con un tono? Con un tono es como de la misma historia en realidad, ¿verdad? Con un tono modulador, entonces yo modulo, así se ve, bueno, es una portadora, modulo aquí, ¿verdad? Bueno, con banda lateral superior no vamos a ver la deducción, se ve así, digamos, uno lo podría sacar, pero no lo vamos a hacer full detalle, se ve así, con banda, y se vería de esa manera, ¿verdad? Banda lateral superior con un tono, con banda lateral inferior se vería así, si sacábamos, hacemos los filtros ahí, para entenderlo sería bueno que ustedes corroboren esto, y se vería así, ¿verdad? Con banda lateral inferior, entonces yo podría elegir, ¿verdad? Entonces vean que esta es la info, portadora, entonces aquí está el upper sideband o lower sideband, cualquiera de los dos. En un tono, pues sí, yo pues sí podría utilizar de repente filtros, ¿verdad? Para demodular. Por ahí hay algunos problemas que presten atención, por ahí aparece en algún lado. Les dan como una señal, ¿verdad? Y les dicen que les dan un tono nada más. Y les dicen que eso se utilizó o que es un single sideband, ¿verdad? De algún tipo. Y vean cómo se ve la señal modulada con un tono. Y esto es al final de cuentas simplemente un tono, una señal cosenoidal en una frecuencia omega c más omega m. Eso es todo. Ahí puede demodular. Entonces, bueno, ahí. Bueno, y lo último aquí es prestarle atención a que la diferencia entre estos dos, ven que aquí tengo cosenos pi fm, cosenos pi cc, aquí lo mismo. Aquí tengo senos pi fm, aquí también, aquí esto es igual, la diferencia es más o menos, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que para enviar la banda lateral superior lleva un menos, perdón, aquí. Y para enviar la banda lateral inferior lleva un más. Entonces, a veces, uno podría abreviar eso y decir que el SST, SSB, más menos, ¿verdad? Donde el más implica la upper sideband y el menos el lower sideband, es igual a los dos productos ahí, coseno, seno, ¿verdad? Menos más, y luego los productos. Entonces, sí. Entonces, el upper sideband es con el menos y el lower sideband es con el más. Simplemente ahí tomen eso ahí. Y eso es un ejemplo que también que se puede usar para comparar, para ese tipo de cosas, ¿verdad? Se puede revisar. Otra cosa que puede ser interesante y les sirve para practicar y demás, es tomar o convencerse ustedes mismos a punta de identidades trigonométricas que toda esa expresión grande, se convierte en esto,
Nuevamente, si yo veo esta gráfica, ahí, eso, así como está, es, bueno, una constante de amplitud que habría que determinar adecuadamente, ahí nos está indicando, es una constante, por un coseno de omega t más omega m por t. Es eso, ¿verdad? Entonces, de esta expresión yo debo poder llegar ahí. Tengo que poder llegar ahí. Así como de esta expresión yo puedo llegar a este tono. ¿Ese tono qué es? Igual, una constante de amplitud, que la constante ahí no nos preocupa tanto, por el coseno de qué frecuencia, de omega t menos omega m, ¿verdad? Entonces, si ustedes toman identidades trigonométricas, que ya por ahí andaban en alguna de las presentaciones, a partir de esta expresión, tienen que poder llegar a esta expresión y viceversa. Eso es algo que tienen que manejar adecuadamente. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta por ahí. ¿Ok? El último método de modulación, vestigial sideband, la banda lateral vestigial, ¿verdad? Es un filtrado, es un término medio, menos exigente que SSB. Ojo que filtrado, ¿verdad? Es un método por filtrado, menos exigente que el SSB. Se transmite el espectro double sideband parcialmente utilizando un filtro real. Un término medio. De aquí vemos, desde que me están hablando de términos medios, yo ya estoy hablando entonces de que el ancho de banda double sideband en cualquiera de sus expresiones va a ser mayor que el ancho de banda vestigial sideband y que este es mayor que el ancho de banda single sideband. El más pequeñito es el single sideband, el más grande es el double sideband y el vestigial sideband es término medio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Señal, modulador de producto, double sideband hay aquí, y le aplicamos un filtro, pasabanda, que me va a dar el vestigial sideband. Ahí. El detalle aquí, la magia del asunto está en ese filtro. Ese filtro es el que manda. Y vamos a ver cómo es el asunto. Es un filtro que tiene que estar muy bien hecho. Eso sí. Vean la característica del filtro antes de avanzar. El filtro deja pasar toda, bueno, mayoritariamente una de las bandas laterales y parcialmente la otra banda lateral. Vean aquí la frecuencia FC. Ahí está FC, portadora, ¿verdad? Yo sé que lo que esté arriba de FC es la banda lateral superior y lo que esté abajo es la banda lateral inferior. En este filtro, levantar aquí una línea, lo que esté de aquí para arriba, ¿verdad? Es upper sideband. Upper sideband. Y lo que esté para abajo es lower sideband. En este ejemplo, puede ser al revés, el filtro se le puede dar vuelta, este está hecho para pasar banda lateral superior. Y lo interesante del filtro, y aquí es donde se ve lo bien hecho que tiene que estar el filtro, es que esta porción que no deja pasar el upper sideband, este pedacito, que está ahí, esa área, que está ahí en su forma y demás, tiene que ser igual a esta área de aquí abajo. Tienen que ser la misma área. Y ahí es donde el filtro tiene que estar muy bien hecho. De hecho, vean el número en el eje vertical. Si el filtro aquí llega a 1, su valor máximo, a la mitad en FC tiene que llegar a 0.5. No es recto porque los filtros reales no son rectos. En diagramas de Bode sí los hacemos rectos, pero digamos el filtro real no es recto, ¿verdad? Tiene que llegar ahí. Y eso es lo que me permite que este pedacito sea así. Tiene que ser plano ahí hasta el ancho de banda de información, ¿verdad? FC más W, eso es porque el ancho de banda de W es el ancho de banda base, ¿verdad? Entonces hasta ahí debe dejar pasar todo. ¿Y qué logro con eso? Bueno, resulta que cuando yo hago eso, tengo, esta es la señal de doble banda lateral, ¿verdad? Que es la señal desplazada, que es M de F menos
más menos FC, ¿verdad? Multiplicada en frecuencia, ¿verdad? Convolucionada en el tiempo, multiplicada en frecuencia por HDF. HDF es esto, ¿verdad? Es la señal del filtro. Y bueno, para demodular simplemente utilizo un demodulador síncrono. Veamos eso cómo se ve en frecuencia, digamos. Frecuencia es lo que me dice. Este es el filtro, ¿verdad? Otra vez, aquí está el filtro, aquí está omega C, ¿verdad? Y aquí está el asunto y aquí están las áreas. Este cachito tiene que ser igual que este cachito de aquí abajo. Cuando yo hago eso, y yo modulo una señal, ¿verdad? Y la dejo pasar, ¿verdad? A la hora de demodular, mando las señales para arriba y mando las señales para abajo, ¿verdad? Este es el proceso de modulación. Entonces, el filtro también lo muevo, ¿verdad? La función de transferencia del filtro la muevo. Entonces, aquí moví las señales para arriba. Esto es en demodulación ya, ¿verdad? Después las muevo para abajo y me voy para aquí, las dos señales. Después, ¿qué tengo? O sea, lo que tengo es la sumatoria de esas dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar esas dos señales. A la hora de sumarlas, vean lo que ocurre. Bueno, aquí ya se le aplicó el filtro porque estas son las componentes de alta frecuencia, ¿verdad? 2 omega C, esas las eliminamos. Eso me lo quita el filtro del demodulador síncrono. Y tengo una suma de esta con esta. Cuando yo hago esa suma, tengo una superposición de potencias aquí, donde esta área que está acá se está sumando con la otra. Vean que eso es lo que se extiende de este espectro. El que quedó mayoritariamente negativo tiene una colita en positivo. Esta superposición hace que la energía se complemente aquí. Y la cola del espectro que quedó mayoritariamente en positivo tiene una partecita en negativo. Y esta cola hace que se complemente, se sume, ¿verdad? Se superpone ahí y se suma con él. Si el filtro es perfecto, nada es perfecto en la vida, pero bueno, si el filtro es perfecto, vamos a tener una respuesta plana. ¿Y eso qué va a hacer? La banda base. Y tengo un espectro totalmente recuperado. No es perfecto, pero funciona. Y se utilizó muchísimo ese sistema. Bueno, se puede seguir utilizando, ¿verdad? Para algunas cosas. Y de hecho, hay algunas. Como no hay portadora explícita, se requiere de modulación síncrona. Eso es un requisito, digamos, lógico que tenemos ahí, ¿verdad? Y la televisión, la transmisión de TV analógica NTSC, usaba, porque ya eso ahora es digital, ¿verdad? Este tipo de modulación. Y tenemos cambios, ¿verdad? Que antes usábamos, bueno, en Costa Rica usábamos NTSC, que es el estándar gringo de televisión. Europa usaba PAL, pero y ahora todo es digital. Entonces, en algunos lugares todavía se transmitirá analógico. Bueno, aquí también todavía se transmite analógico. Ustedes agarran un tele y le pegan antena, ¿verdad? Van a encontrar, aunque no tengan de modulador digital, van a encontrar algunos canales analógicos. Pero usaba esto. En televisión analógica, no la digital, lo que se hace es que se tiene la imagen, ¿verdad? Se envía la portadora de video. El color es una señal por aparte, entonces hay una subportadora por ahí adentro. Igual el audio es uno aparte, ¿verdad? Y resulta que el ancho de banda full de eso son 9 MHz en doble banda lateral. Si yo lo enviaba en doble banda lateral, enviaba 2 veces el audio, 2 veces el color y 2 veces el video. Doble banda lateral a la hora de moverlo. Entonces él aplicaba, el sistema aplica vestigial sideband. ¿Y qué hace? Aplica entonces un filtro que se come, bueno, que por la disposición que tenemos, es una suma de 3 cosas, ¿verdad? Video, color, audio y bueno, y otras cosillas. También se enviaba una señal de sincronía y otras cosillas ahí. Pero entonces, el audio solo se enviaba una vez. El filtro me lo volaba, ¿verdad? Porque si esto bajaba por aquí, otra vez teníamos por aquí el color, para transmisiones a color,
y el audio otra vez por aquí, ¿verdad? Sí, porque esto se genera en baja frecuencia. En baja frecuencia yo genero el video, el color y el audio. Los genero en baja frecuencia y después los muevo para transmitirlos a la frecuencia que yo tenga asignada. Entonces era mucho, ¿verdad? Entonces le aplicaba vestigial sideband y entonces yo por filtrado eliminaba por completo estos y parcialmente ¿cómo se llama? El color. Es el video, perdón. Entonces, de un ancho de banda total que hubiese sido 4.5 por 2, esa es la, digamos, la banda base que generaba el televisor, hubiera sido 9 megas, pues usaba 6 megas, ¿verdad? Y me ahorro algo. Y entonces se utiliza un filtro VSB, básicamente, eso es lo que se envía en ese sistema que ya no se utiliza. Esto se generó así porque primero eran los teles a blanco y negro y solo enviaban video. Después, para tener lo que se llama en inglés backward compatibility, que es compatibilidad hacia atrás con sistemas viejos, yo le agregaba el color por aparte. Entonces, el sistema que seguía siendo blanco y negro agarraba esto y esto pues ni lo veía, ¿verdad? Era una señal que no lo veía. Pero los sistemas a color sí leían esto y lo incorporaban. Por eso, si alguien llegó a ver en un sistema un tele de color viejo, a veces el color se iba por completo. Entonces uno estaba viendo tele y el color desaparecía. Y eso es porque la señal de color desaparecía. Esa portadora la perdía, pero el video seguía ahí. Y eso es lo que teníamos ahí en ese sistema de televisión. Resumen. DSB-SC es un transmisor sencillo y eficiente en energía, ¿verdad? Es un mixer que es barato, con un demodulador complicado y lo hace caro. DSB-LC, transmisor sencillo, ineficiente en energía, ¿verdad? O sea, el hardware es sencillo, pero usa mucha energía, pero con un demodulador muy sencillo, detector de envolvente barato. SSB utiliza la mitad del ancho de banda que DSB y se genera fácilmente si el espectro no tiene componente SD. Caso contrario, se utiliza transformada en Hilbert, la cual es complicada y costosa. Y en cualquier caso necesita de modulador 5, que es costoso. Y VSB es un caso intermedio, ¿verdad? En cuanto a ancho de banda entre DSB y SC con filtro especialmente diseñado. Y necesita un demodulador 5. Todo tiene sus ventajas, desventajas. En ciertos campos de aplicación se puede utilizar uno o el otro. Y no había un caso absoluto, sino que dependía mucho de lo que se estuviera utilizando. Y con eso cerramos esta parte de modulaciones AM. Nos falta un temita que va a entrar en el examen, que es el heterodinaje. Hay un detalle ahí con el heterodinaje. Ya les comenté que heterodinaje es el proceso de traslación de frecuencias, pero hay un caso especial de ahí, lo que se llama el receptor heterodino. Entonces, tenemos que analizar eso, pero es un temita que no es muy... ¿Preguntas? Ok, bueno, y si no hay preguntas, entonces el próximo jueves terminamos ya materia para el primer examen. El primer examen decíamos que estaba para el 1 de mayo, creo, ¿verdad? De este sábado tienen 15, entonces vamos a tener, estamos terminando materia con 2 semanas de tiempo, vamos a tener tiempo de ver ejercicios, vamos a ver aquí. Ustedes ya tienen un recopilado de ejercicios que generosamente alguno de sus compañeros de carrera hizo, ¿verdad? Entonces, avancemos. Nos estaremos viendo el jueves. Entonces, que estén muy bien y que tengan un bonito día. Entonces, que la pasen muy bien. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.